Continuamos aquí, gracias por quedarse con nosotros. El tema que estamos abordando tiene que ver con los pensamientos, especialmente los pensamientos irracionales y la contribución que pueden hacer a estados como la depresión o algunos otros estados de ánimo que pueden convertirse en un grave riesgo para la persona. Anteriormente el doctor nos estaba hablando de estas sustancias químicas que el cerebro necesita. Pudiera ser que en algún caso, o en muchos casos, la persona pudiera estar viviendo una situación en la que tiene que ser atendida desde este plano, desde el plano de un médico, de un doctor, de un especialista, de un psiquiatra, de alguien que sea entendido en eso. Ahora, debemos de hablar de este tipo de pensamientos, porque parece ser que ha llegado a más o menos señalarse, a particularizarse un cierto número de estados de pensamiento irracional. Yo creo, Francis, que pudiéramos por lo menos señalar a algunos de ellos que a veces son tan comunes y la persona no se da cuenta y está cayendo en ellos. Así es. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con que muchas personas tienen una necesidad, digamos, exagerada de aprobación, y esto sustenta muchos estados de ánimo, incluso de la depresión. Es decir, yo necesito caerle bien a todos, yo necesito que todos me aprueben, me acepten, para entonces yo estar bien. Si no me muestran aceptación, si no me muestran que soy importante para ellos, me deprimo. Y esto es algo que vemos muy seguido. Entonces, eso es un ejemplo de cómo un pensamiento que a lo mejor no lo dices así tal cual, pero lo sientes y lo vives y caminas por la vida con esa forma de ver las cosas. Si no me aceptaron en este grupo, es que algo anda muy mal conmigo, es que yo no valgo, es que yo esto. Entonces la persona se empieza a entristecer, incluso a deprimir, a aislar. ¿Por qué? Porque sintió, percibió, pensó que no era aceptada, que no era aprobada. Hay un pensamiento que yo manejo también mucho con las parejas, a lo mejor no necesariamente lleva a una depresión, pero es muy común, por ejemplo, las mujeres que son más típicas o somos de decir, es que mi marido debe de saber lo que yo quiero, lo debe de saber aunque yo no se lo diga, lo debe de él debe de saber qué necesito y a qué hora. Y muchas parejas tienen problemas o conflictos porque ella esperaba que él hiciera tal cosa, que él se comportara de tal manera, y de un momento dado su corazón se destroza porque él ni en cuenta, ¿no? Él no sabía lo que ella estaba esperando. Entonces esos pensamientos pequeños a lo mejor no te llevan a una depresión, pero te llevan a un conflicto de pareja, te llevan a una situación de sentir no me quieres, no me amas, no me valoras. ¿Por qué? Porque no supiste lo que yo estaba pensando, porque no supiste lo que yo quería en tal o cual momento. Entonces esos son dos ejemplos. Ahora, ¿podríamos nosotros atacar este pensamiento irracional inmediatamente a fin de dar una respuesta? El por qué una persona no tiene que valorarse a sí misma, ni tiene que sentirse obligada a que todo el mundo la apruebe o la acepte, la celebre o la festeje, y obviamente llegar a un punto de sentirse completamente nada por el hecho de no aceptarse, de que no la acepten, mejor dicho. Entonces, ¿cómo podemos atacar ese pensamiento y decir, no es válido eso? Primeramente tenemos que identificar si ese es mi punto débil. Si yo tiendo a sentirme rechazado, entonces yo tengo que estar alerta cada vez que a mí me pase una situación de esas. Yo sé que lo que estoy sintiendo es producto más que nada de cómo yo lo estoy interpretando. Número uno. Número dos, independientemente de lo que los demás puedan aceptarme o no, tengo que ir a un valor superior, a un pensamiento superior, del cual yo sí pueda asirme exactamente, y que es mucho más funcional o racional, como queramos verlo. Es decir, mi valor no depende de lo que las demás personas opinan o de qué tanta aprobación recibo. Mi valor reside en algo mucho más superior. ¿Y qué tiene que ver? Simplemente porque soy
soy una persona, soy humano, tengo un valor de diseño, es algo inalterable. Nadie con sus acciones puede convertirte en alguien o en algo que tú no eres. Y eso tiene que quedar bien claro y tienes que hacer hasta planas. Yo siempre, mis pacientes se ríen porque le digo, te lo dejo y haz plana. Nadie con sus acciones me puede convertir a mí en alguien que yo no soy. Nadie con sus acciones puede quitar un gramo del valor que yo tengo, porque es totalmente una cosa lejana de la otra. Si él decide engañarte, si ella decide dejarte, si él decide hacer tal o cual cosa, eso no altera mi valor. Mi valor no depende de él o de ella, porque en primer lugar, ella o él no me lo dieron. Entonces, tiene que ver con saber quién soy, con saber que lo que yo tengo y mis capacidades, mis dones, talentos, todo, eso nadie me lo roba. Eso se queda conmigo, pase lo que pase, me hagan lo que hagan, eso no cambia, eso es inalterable. Entonces, si yo puedo cambiar mi pensamiento y afirmarlo en saber y entender que mi valor no depende de nadie, sino que es algo mío, que me fue dado y que nadie me lo puede quitar, entonces tengo que agarrarme de ahí. Esto nos lleva a pensar en cómo cuando uno se fija en un pensamiento, aun y cuando ese pensamiento uno lo quiera rechazar, yo no debo pensar esto. Si yo soy una persona que yo no tendría que estar pensando estas cosas, este enojo, esta ira, estos pensamientos de lujuria, yo no tengo por qué estar pensando esto. En la medida que tú te dices eso, en realidad estás reforzando ese pensamiento. La idea es, como dice Francis, ir a otro plano de pensamiento, es decir, irte desde este plano de estar alrededor de lo mismo para ir a un plano de pensamiento donde veas lo bueno de la vida, lo justo, lo noble, lo digno, lo precioso, las posibilidades que tiene y que son para ti. Esto nos lleva, Dr. Brockman, al análisis de la dignidad humana, de la identidad humana y del valor que cada ser humano tiene y que no puede buscar o determinar la persona el valor de él mismo fuera de él, sino que lo tiene por diseño dentro de él mismo. Así es. Es muy interesante lo que acaba de abordar Francis ahorita en este momento, de que esos pensamientos somos como cómplices de esos mismos pensamientos y nos lo repetimos tantas veces que luego empezamos a actuar conforme a esos pensamientos, de tal manera que ese pensamiento en forma repetitiva empieza a ser una forma de conducta que no necesariamente es la correcta, pero una forma de conducta, y esa conducta repetida constantemente se empieza a convertir en una forma de ser, de tal manera que se expresan nuestras decisiones y nuestro carácter por valores y por cosas que no son reales, sino que es un pensamiento que tenemos solamente nosotros. Es importante que nosotros como seres humanos tengamos la capacidad de renovar nuestra manera de pensar, transformarnos de esa manera, ya que cuál es su pensamiento en su corazón, tal es la persona. Lo que pienses de ti mismo, tu dignidad, el valor intrínseco que llevas en ti, no hay otro igual en los 7,000 millones de personas que habitamos este mundo. Eres irrepetible, eres único, eres clásico, no hay otro exactamente igual que tú en todo este mundo. Tienes un valor, tienes vivencias, todo eso debe contrarrestar los pensamientos negativos que en un momento dado nos llevan a los estados de depresión. ¿Qué otra en la lista, Francis? ¿Qué otras cosas pudiéramos mencionar que son irracionales brevemente para retomarlas posteriormente? Ok, hay otro que es muy común que tiene que ver con pensar que lo que me pasó, por ejemplo, si fue negativo, eso tiene que afectar toda mi vida y toda mi vida va a estar marcada exactamente por ese evento catastrófico negativo. Entonces lo vamos a ver más adelante. Ok. Bueno, en realidad, ¿cuántas personas viven completamente prisioneros
viven prisioneros de su pasado, sin poderse liberar, cautivos, secuestrados por un pasado. Amigos, las redes sociales para que usted nos envíe un mensaje, una sugerencia, una opinión, siempre nos son muy útiles. Estamos en conexión y el tema da mucho más. Quédese.